consciente de. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí nuevamente en su programa Prevención en Voz Alta. ¿Qué tal, José? Buenas noches, Miguel. Bienvenidos. Prevención en Voz Alta. Como saben, cada jueves estamos aquí a las 8 de la noche con este, pues muy interesante y a veces apasionante tema de las adicciones, que como ya lo hemos platicado, para algunas personas puede ser un poquito ajeno, pero es un tema que directa o indirectamente nos interesa porque cada vez se presentan más casos de muchos tipos que ya hemos platicado en programas anteriores, pero ahora vamos a ver otro tema muy interesante, porque como todo en la vida, Miguel, hay niveles. Exacto. Estamos hablando de adicción y no es lo mismo una persona que otra, sino hay diferentes niveles de adicción. Y el tema de hoy se llama niveles de adicción desde la exploración hasta la adicción ya intensa. A ver, platícanos un panorama de estos niveles, por favor. Una de las preguntas que hace la gente o de las confusiones que tiene es, ¿quién ya tiene una adicción? Si mi hijo que va a los antros cada 8 días tiene una adicción, o mi marido que cada mes tiene junta de resultados en la empresa y llega bien tarde, o quién sí tiene una adicción y quién no la tiene. Bueno, vamos a ir viendo los diferentes niveles precisamente para determinar quién tiene ya la adicción. Lo vimos desde la primera sesión, la pérdida de control es lo importante. ¿A qué se refiere la pérdida de control? Tenemos dos causas interesantes, pero es pérdida de control. A partir de ahí tenemos un nivel de escala, pero tenemos otros niveles antes de la adicción. Esos se pueden confundir con adicción por el constructo social, pero no hay pérdida total del consumo como tal. La exploración, lo que es el uso, lo que es el abuso y ya la adicción como tal. Muy interesante. Pero yo creo que aquí hay una línea muy fina, ¿no, Miguel? Porque como tú dices, creo yo que hay pues etapas en la vida de todo el mundo, por ejemplo, en la adolescencia, que como ya hemos platicado, que uno de los indicios para demostrarte y demostrarle a tu grupo de interés, que son tus amistades, que ya eres grande, que jalas, que formas parte del grupo, es echarte unas buenas copas con ellos. Digo, y copas por decir lo más común, pero sabemos que de ahí para arriba. Sí, entonces el convivio. Exacto, el convivio, etcétera, etcétera. Y acabas de mencionar, bueno, ¿cómo sé si mi hijo se va cada fin de semana o viernes o sábado, etcétera, al antro o una fiesta, hasta dónde ya está corriendo el riesgo de adicción y hasta dónde no? Porque de alguna forma lo que he observado en varios grupos es de que son etapas. Entre que quieres demostrar pertenecer al grupo, demostrar que ya eres grande, ya eres cuasi adulto, etcétera, etcétera, pues cómo de que no, vamos por la otra botella, etcétera. Pero como que hay etapas en donde dices, bueno, pues ya estuvo bien, ya me tomé hasta la presión, ya hice muchas cosas, pero como que pasa la etapa y a lo mejor siguen tomando y todo, pero ya no es ese afán o esa intensidad, y a lo mejor pasan ya la cuestión de parejas o lo que sea. Sin embargo, en esos grupos hay chavos que se siguen o chavas que se siguen, y ahí es donde está el riesgo, ¿no? Sí, sí, claro, la exploración y esta frecuencia, como dices, por etapas, sí, la adolescencia o la adultez temprana, pues nos va indicando que ese es el periodo en donde la mayoría se excedió. La mayoría pues, se puso hasta las chanclas cuando menos una vez. Oye, ¿y por qué hablar de ellos si nosotros nos excedimos? Sí, sí, por temporadas, pero sigue siendo exploración por la manera en cómo se siente. Lo primero que vamos a ver es que la exploración es, además de estar en el grupo, de tener un sentido de pertenencia, es cómo me siento. Porque incluso dentro de estos grupos que tienen una temporada de consumo, hay quien no consume. Hay quien visita el antro o se junta con algunas personas
un periodo de tiempo, pero nada más como de satélite, como de espectador, pero no consume alcohol, no, menos excede, ¿verdad? Pero son raros, ¿no? Son raros, pero existen. Ah, Aquí lo que queremos ver es lo que existe, lo que está, y de ahí partimos para poder hacer una exploración. Es, quiero saber qué se siente, y por un lado es la diversión, la libertad, el llegar tarde, el empezar a explorar las cuestiones sexuales, el empezar a tener la disponibilidad y la decisión, y bueno, esta necesidad de explorar, ¿soy adulto? ¿O ya quiero ser adulto? ¿O voy en el camino de la adultez? Aunque solamente es como la libertad de los, digamos que los premios, y nada de los compromisos. pero aparte de la competencia, ¿cuántas aguantas, güey? ¿A poco nada más 5? A ver, entonces, hay esa competencia, muchas veces, ya sabes, entre chavos sobre todo. Bueno, y las chavas ahora sí, ¿qué me cuentas? Pero hay todo un ambiente que facilita esa exploración y esa exploración a fondo. Sí, claro, y esto va junto con la diversión, es decir, explorar diversión fuera de la casa, ya sin la tutela, sin el adulto que está, Ándale. en donde empieza a ver como la libertad de hago lo que me place hacer, o me comporto como quiero comportarme sin que mi mamá me esté moviendo los ojos. Tiene que haber límites, sí. Exactamente, este sentido de libertad es lo que va generando el deseo, es la exploración tanto de una personalidad como de un consumo. En el caso del alcohol y en el caso de las drogas, que son para saber qué se siente como tal digamos que en diversión, en gusto, en sensaciones, pero con las de otras adicciones es exactamente lo mismo. Es en la exploración de a qué sabe, con qué se come, qué resultados tiene, qué satisfacción me da, y todo esto es explorar a dónde voy. Todavía no hay ni siquiera un gusto, una necesidad, hay una ganas de saber como para qué me va a funcionar, como para qué va a servir. ¿A qué sabe el alcohol? ¿A qué sabe el tequila? ¿A qué sabe el ron? ¿A qué sabe el whisky? ¿A qué sabe eso? Exacto. Como de qué se trata, a ver si a mí me gusta, o con ese aguanto o no aguanto. Son exploraciones. Ok, y aparte lo que sí es muy importante, también, ahora sí como muchas veces has dicho, el efecto. Imagínate el chavito, la chavita, que son, pues más bien a lo mejor inhibidos, a lo mejor como que están buscando, están encontrando, y de repente el alcohol les hace desinhibirse, son los simpáticos, los que se atreven a contar chistes, a bailar primero, a ser más locochones, y eso de alguna forma genera atractivo dentro del grupo, ya sea para las amistades, el sexo opuesto, y dices, wow, soy la reina de la primavera, o el rey, o el galán, etcétera, etcétera. Entonces todo eso forma un cóctel muy atractivo para los chavos, en donde tiende a ser la exploración más intensa. En esa etapa de la exploración y en la etapa de la juventud, sí, pero sigue siendo la parte del efecto en todo el recorrido. Es un eje transversal, atraviesa todas las etapas. El efecto es de diferente forma en diferentes personas, y en esta circunstancia, el efecto de empezar en el mundo a encontrar su camino es muy, muy importante. Es exactamente en la juventud, pero hay en las otras edades, adultos jóvenes, que son también ya personas que tienen o que generan adicciones fuertes, se presenta también esa situación del efecto, casi en todo. Diferentes formas del efecto, pero sin embargo sigue siendo efecto, y lo contrastamos con esta idea de las emociones negativas. Va muy relacionado, pero no es exactamente la emoción negativa o los maltratos, o la historia de tragedias en la familia, una niñez muy conflictiva, que puede parecer que eso va generando el deseo de consumir, pero lo que en realidad genera el deseo en cualquier tipo de sustancia o de proceso, a lo que se sea adicto, es la búsqueda del efecto. Es decir, hay un ambiente que no me gusta y quiero salir de él, y para salir de él me encuentro con una sustancia. En el caso del alcohol o las drogas, incluso la comida, ya sabes que ahora es también una de las adicciones fuertes que genera otras complicaciones, es el efecto que se produce
Es diferente al de la exploración de juventud. El efecto que se produce en comida es como de satisfacción, como de cariño, como de la asociación que se hace con el amor, Autogratificación. autogratificación. De acuerdo, muy interesante, pero me dices ya ahora, pues yo creo que siempre ha existido, nada más que ahora ya le ponemos nombre. Pero bueno, aquí una pregunta bien interesante o bien importante. ¿Existe la creencia de que un chavo, una chava que empieza fuerte a meterle al alcohol, va escalando las sustancias y de repente ya el alcohol se convirtió en un toque de mota y de ahí se pueden seguir? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Cómo se da este efecto? Ese es el caso de la persona. El efecto es satisfactorio, es placentero. ¿Qué sucede aquí? Genera evasión de las situaciones, de las emociones negativas. Hace a un lado estas situaciones. Y además genera un tipo de felicidad, como de alegría. Ya lo que se sentía no se siente y la alegría se Y, presenta. Es hasta una remoto. sustancia y al repetirlo, ya no es el mismo que la primera vez. Es donde vemos que va creciendo, ¿eh? Ya no es el mismo que la primera vez y eso nos dice, puede necesitarse en momentos el mismo efecto de la primera vez y se duplica la dosis para que llegue a la primera. Hay más intensidad y más tolerancia. Va generando tolerancia y cuando genera tolerancia hay un momento de que la misma exploración lo lleva a otras sustancias. El mismo grupo o la facilidad con que se consumen otras sustancias se le presenta y está buscando efecto. Ya no es, ya tiene un efecto alcohol, pero ahora está buscando uno más grande y vienen las otras sustancias. Cualquier otra, ahí pasa de un lugar a otro, porque la escalada de la adicción en la cuestión de necesidad va subiendo muy rápido. En el caso de las drogas es rapidísimo. En el caso del alcohol es más lento, puro alcohol, que ya casi no hay alcohólicos puros y Alcohólicos puros. además ya hay gente que ni pasa por el alcohol, conoce la droga antes que el alcohol, que el cigarro. Ok, pero entonces, a ver, de los diferentes grupos, porque sabemos que hay grupos y grupos, ¿cuáles son? Hay chavos que creen que, ¿sabes qué? Yo estoy bien con el alcohol, ya no siento lo mismo, me pido otra y pido otra, o me llevo más botellas o lo que sea. Y es la intensidad a través del alcohol, pero ese va a ser mi eje del alcohol porque es lo que creo, es lo que sé, es lo que me han inculcado, lo que tú quieras. Sin embargo, hay otros que dicen, ¿sabes qué? Voy más allá. Y resulta ser que conocí a alguien que un día me pasó un toque y me encantó y ahí me sigo. Entonces, ¿en qué casos sí y en qué casos ya? ¿Qué es lo que hacen buscar otra droga? Es que no es un caso así como que pues, los grandes, los chaparritos, los de No, familia, no se puede decir así como que en qué caso sí y en qué caso no. Esto es, en el momento, es cuando se ve. Exactamente, una persona, cualquiera de las características que pueda tener, en el momento que empieza a querer más, está explorando más de lo normal. En ese caso, o sea, parece loco, ¿no? Decir, bueno, entonces no lo puedo ver antes, en el momento que está participando del consumo. En ese caso se ve la necesidad de más y ahí es donde dice, salta de una a otra porque tiene una preferencia o tiene una búsqueda mayor. Puede ser que en su mente la exploración es a ver qué se siente, pero puede ser que en su vacío existencial tenga una necesidad muy profunda. Por eso son cosas que no se ven, son en el momento a donde están. Es difícil prevenirlas cuando no hay sustancia, cuando no hay algo. Por eso es en el momento. Ahí es, no en qué casos, o sea, en qué tipos de personas, en qué tipos. No es tan sencillo, es en la periodicidad y el excesos que se tiene. Hay quien se excede con una. Hay quien dice, pues a ver, ahora le probamos para acá. Pero en ese momento es cuando se ve, cuando ya va avanzando. sí, no, yo cuando te decía tipos de personas, no es tanto que si fueran chaparritos altos o lo que sea, sino más bien qué creencias y qué es lo que genera el brincar de una a otra. Pero aquí mencionaste algo que yo creo que también tiene que ver mucho el contexto. Es decir, un grupo que por las condiciones sociales que ya vimos, la escuela, los amigos, las fiestas,
empiezan a tomar y ahora es el tequila, otra la cubita, y ahí se la llevan y se la pasan muy bien. Al día siguiente están como moscas fumigadas, pero pues ya saben que es parte del proceso, lo que quieras. Pero llega un momento en que esos chavos, o una chavo, chava, llega un día a una fiesta de un amigo o amiga nueva y de repente sale el toque. Ay, güey, ¿eso qué es? Ah, pues es marihuana. Oye, y el clásico, pues hay que rolarla. Es lo que dicen. Entonces, empiezan a rolarla y la prueba. Y dice, ah, me gustó y me sigo. A lo que quiero llegar es que muchas veces también tiene que ver la oportunidad de consumo. Pasa algo En ese importante. momento, entonces, si no hubiera ido a esa fiesta, posiblemente se sigue con sus cuates y en lugar piden más botellas, pero no brincan de. Pasa algo importante aquí, decías, en el momento que la consume, le gusta. En exploración, la mayoría de las personas, o bueno, un alto porcentaje de aquellos que desarrollan adicción, el primer consumo no les gustó. Mm, No les gustó porque dicen, ah, no sabe re feo, pero lo repitió. hay que neciarle. ¿Qué sucedió? O sea, la narrativa es, no me gustó, pero en realidad sintió el efecto. Ujú. Y cuando siente el efecto de satisfacción, eso fue lo que sí le gustó. El sabor y la intoxicación no le gustó porque presentó unas condiciones que mareo, que vómito, que X, y eso no le gustó. Pero el efecto es el que sí. Por eso es aquí algo relevante. El efecto es el que hay que estar analizando. ¿Por qué? Porque el efecto va acompañado de un contexto. Había un contexto. Ujú. ¿Cómo era la vida en esos momentos? No, no exactos momentos, sino ese periodo de la vida, ¿cómo era cuando fue el primer contacto? Porque luego hubo otros momentos y un segundo contacto, hubo otros momentos y otro contacto. Y esa asociación entre momentos conflictivos y consumo se produce el efecto. Momentos de euforia y consumo se produce el efecto. Aquí hay algo que se maneja como que se consume por todo y por nada. No es por todo y por nada, es por el efecto. Pero había circunstancias adversas, efecto. Había circunstancias favorables, efecto. Se entiende en una falsa verdad que por cualquier cosa se consume y en realidad se busca el efecto. Cuando una persona entiende que está explorando el efecto y se da cuenta cómo el efecto a veces ya no es tan placentero, ahí es donde va saltando de una a otra. Por eso la relevancia había un contexto, pero ese contexto hizo a un lado el efecto, el efecto hizo a un lado ese contexto y potencializó el placer. Ahí es donde se engancha el efecto. Esa exploración es, me gustó. Ahí es donde dice, quiero sentir más. No exactamente en el sabor, pero en ese efecto, y a veces no lo sabe explicar. Le preguntan a ese mismo joven, lo prueba, se siente, se avienta unas 4 o 5, le ponen ahí medios chiles, como se dice, y luego lo pide otra vez y le dice a la mamá de estas, ya sabes que a veces las mamás son como un poquito controladoras, y le dice, ¿a poco no puedes comer sin cerveza? Y en la lógica, pues dice, sí, pero no sé por qué quiero, por el efecto, pero ni la mamá lo sabe ni él lo sabe. Y le dice a la mamá en esta idea que puede educarlo, pero no lo está educando, decirle, es que sí puedes, nada más velo, obsérvalo, come sin cerveza y verás que es muy, muy factible. Sí se puede, es decir, está mal que lo hagas todo el tiempo con cerveza. A veces sí, a veces no. Es una cuestión moralista que a veces no ayuda mucho, aunque parezca tener mucha lógica. Esta cuestión moralista va en contra del efecto que siente la persona. Por muy mal o muy bien que se vea o que se note o que se esté catalogando, el efecto sigue siendo el mismo. Esa exploración es la que hace un periodo largo de tiempo. ¿En qué casos? En juventud, ¿por qué? Tiene diferentes presiones como joven y tiene diferentes inseguridades y está en desarrollo y se está comprendiendo y se está conociendo y vive 1000 conflictos. Por eso cuando tiene el efecto, lo va a buscar en temporadas. Si resuelve muchas de esas dudas en su juventud, se le acabó esa exploración. Pero si no la resuelve y sigue en busca del efecto, va a pasar al uso. Ok. Por eso, pero estarás de acuerdo conmigo que el contexto tiene que ver
Entonces, él no lo conocía, llega a la fiesta y le pasan el toque y dices, pues de aquí soy. Y aquí es donde de alguna forma lo tocamos hace varias sesiones, de que hay que echarle mucho ojo al grupo que se juntan, sobre todo los chavos, los adolescentes. Pero ahora me gustaría también tocar un punto de los factores que intervienen en, digamos, en ese atractivo hacia la prueba hacia la exploración. Y yo lo que he observado, bueno, creo que todos los hemos observado, es los medios que nos llegan, que hacen mucha apología del alcohol. Muchos programas, pues gringos y no gringos, pero sobre todo gringos, series, etcétera, en donde es normal que terminando el trabajo, mínimo van a echarse una cerveza o normalmente tienen botellas de whisky en la casa, en la oficina, lo sacan del escritorio, así sean fiscales o jueces o casi casi, y se lo toman tan rico que dices, yo quiero. Se me antoja, la verdad. Como sociedad. Entonces hay una apología, perdón, una apología muy importante en televisión, en cine, no se diga, pero no nada más del alcohol. También empiezan las líneas, que es muchísimo, muy común, el ver en muchas películas, series, etcétera, gente, ya sabes, con una tarjeta de crédito cómo muelen la cocaína, la ponen en línea, le enrollan un billete, un papelito, etcétera. Entonces, así como te estoy diciendo el por qué, el cómo y cuándo, y generalmente el personaje entra en un estado de placer o de audacia o de lo que sea, y entonces los chavos dicen, yo quiero, qué bonito, no sé qué es eso, pero yo quiero. Y entonces empiezan a abrirle el interés o la curiosidad por conocer más eso que es tan padre, ¿no? A mí me parece, sí, es cierto esto que sucede, pero a mí me parece que es el mostrar así en televisión cómo se enfrentan los problemas, pero eso pasa también en la vida cotidiana. Hay algo difícil, hay algo conflictivo, hay una discusión, hay algo y se recurre al alcohol y se recurre a las drogas y se resuelve, aparentemente se resuelve la situación. Eso no pasa siempre, lo que pasa regularmente es que se complica la situación, pero en las películas o en las series o en estos programas, por supuesto que se resuelve porque es un programa, pero muchas veces en la vida real no se resuelve, se complica más, pero se queda la imagen. La vida se enfrenta con alcohol. La vida es más sencilla con alcohol. Y se muestra el efecto que tanto dices. Oye, la pasaron bien, ve qué padre y la fiesta y todo y no pasó nada, ¿no? Consiguió lo que esperaba, consiguió lo que quería, llegó al objetivo, se consiguió el premio, la mujer, la relación, lo que sea, el dinero, las joyas, la aceptación, lo que sea, se consiguió porque utilizó ciertas sustancias. A lo mejor son helados o son chocolates o diferentes cosas, pero se va manejando. Esta es la relevancia del contexto que nos dice. La vida se enfrenta con alguna sustancia extra, no se enfrenta en conciencia. Esa es la diferencia. Se enfrenta cuando hay alguien a tu lado. La vida es mejor cuando tienes pareja. Si no tienes pareja, entonces, o tienes un hijo o una hija que saltan por ti o resulta que te ayudan mucho, son maduros, entonces la vida es mejor, pero no es en conciencia, en soledad, es con algo o con alguien. Ok, pero entonces, pero finalmente el punto es, independientemente de que resuelvan o no resuelvan, es mostrar constantemente, digo, es el riesgo y es la sociedad en que vivimos y ni hablar, mostrar constantemente momentos placenteros a una población que, insisto, los chavos porque están creciendo y están absorbiendo todo, pero como bien dices, puede ser cualquier adulto, en donde es que este personaje que me cae tan bien y que es tan trinchón, qué rico se toma su whisky después de, y se sirve otro y no hay ningún problema, y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Entonces va siendo una apología y el consumo de cocaína, que sabemos que en Estados Unidos, digo en todos lados, pero en Estados Unidos son toneladas impresionantes lo que se consume, por eso es la problemática tan fuerte que tenemos del narco, etcétera, etcétera. Pero el punto es mostrar en pantallas todo el tiempo estímulos, unos muy desafortunados, criminales, y los agarran y todo, y otros personajazos que consumen
y todo es maravilloso y placentero. Eso es algo muy importante, es una de las áreas. Pero ese mismo panorama está en las casas, está en las familias. Muchas familias acostumbran el aperitivo antes de comer o el digestivo después o los fines de semana de cerveza. Hay familias que trabajan toda la semana, no prueban una gota de alcohol, pero los fines de semana que se reúne la familia, hay cerveza, hay vino, hay alcohol para hacer las labores diarias y parece que es una convivencia armónica. Puede estar adecuado si no se exceden, pero cuando se exceden es mostrar la vida en familia, los placeres, o sea, se va asociando lo bonito de la vida con el consumo. Eso es lo que yo comento. Y bueno, dices que en las familias a nivel alcohol, pero a nivel sustancias más fuertes, evidentemente si hay familias que lo consumen, pero aquí es tan común y en todos lados lo encuentran, que es impresionante y es un poquito, pues, estos factores en contra de luchar con esta tendencia a mayor y mayor consumo. Sí, es complejo, es difícil. Dices ahorita, con el alcohol es muy notorio, en un alto porcentaje X. Con drogas no tanto. Ojo, el núcleo familiar, el papá y los hijos no se consumen droga entre ellos, pero entre primos puede ser que sí, entre tío y sobrino puede ser que sí, entre abuelo y nieto puede ser que sí. Ahí hay algo que está medio oculto, pero que hay este conocimiento de que se consumen sustancias ajenas a drogas y se ve normal porque está en un ámbito, digamos que aceptable, aunque se conoce el riesgo y se conoce que son ilegales. Pero regresamos al punto, se busca el efecto. La gente consume por el efecto. Aquello que se está, el proceso o la sustancia es por el efecto. Si el efecto no fuera satisfactorio, no lo Por consumirían. supuesto. Imagínate a alguien que le digas, tómate un vasito de agua para entablar una discusión con tu pareja. No, vamos a tomarnos un vinito porque si no, no. ¿Para qué aceite la cosa? Agua, ¿cómo que agua? ¿Por qué? Porque no tiene el mismo efecto. No, eso queda muy claro. Eso queda muy claro. Ahora, dentro de la escalada de sustancias está, digo, nada más para aterrizar y no dejarlo tan general, está la marihuana, que ya tiene un paso, un pie en la legalidad, y está ni no legal ni sí legal, pero todo lo contrario, y hay medicinas, etcétera, etcétera. Qué bueno. Después, como en otras sesiones hemos visto, está la cocaína, heroína y las de diseño, que son múltiples. Está el crack, que el crack es. El crack es la cocaína base, la piedra. Ah, la piedra y crack es lo mismo. Ok, que es el nivel más puro, ¿no? Sí, bueno, sí, todavía trae algunas cosas, pero sí es más simple. Pero el tabaco no se queda atrás, es de lo que existe más en la comunidad. No obstante que ha bajado mucho, ¿no? No ha bajado tanto, ¿eh? No ha bajado. No En conozco las estadísticas, Las pero estadísticas, según no. yo, ahora sí que mis datos son otros, creo que sí ha bajado por las restricciones tan fuertes en varios lugares, el costo, y yo en mi experiencia personal es que sí sigo viendo gente fumando, pero mucho menos que antes. No sé, ahora sí que tenemos que irnos a las cifras. No ha bajado, en realidad no ha bajado, pero además se ha mezclado con los vapeadores, que todavía son peores. Los vapeadores. Pero que están mega prohibidos, están a nivel de fentanilo según la Constitución, etcétera, etcétera. Son generan mucho daño el vapeador. Por eso, pero supuestamente están mega prohibidos. Lo que quiero pero decir. se usan, esa es la cosa. ¿Sí Sí, crees que se usen en un alto porcentaje? Sí, claro que sí, aunque estén prohibidos y aunque no haya venta por el mercado negro, bueno, se supone que es mercado negro, pero es muy común, los ves fuera de las estaciones del metro, hay vapeadores. Ok. ¿Qué otros niveles de adicción? Es el de la exploración, lleva estas características. Todavía le interesan muchas cosas en la vida. Puede beber con frecuencia o no, pero la exploración es
todavía se divierte, todavía encuentra placer en muchas cosas, no nada más en aquella sustancia. Eso es algo importante, porque si viene por periodos y si viene con frecuencia y con excesos, todavía tiene placer en otras cosas. Ok. Después de la exploración, ¿cuál seguiría? El uso. Ok, cuéntanos. El uso ya tiene una frecuencia mayor y además ya genera cierta necesidad. Ya no es como que busco el efecto porque me da gusto, es decir, busco el efecto porque ya hay una preferencia, ya hay algo de es atractivo. No es como que nada más me da gustito, sino que ya me atrae, ya está imantado. ¿El cuerpo Ya, lo pide? el cuerpo ya te está pidiendo una satisfacción. No quiere decir que ya haya perdido el control, pero quiere decir que ya hay una búsqueda ya más intensa, Constante. constante y obviamente intoxicaciones mayores. O sea, hay mayor consumo en frecuencia y mayor intensidad. En cantidad, obviamente hay mayor intoxicación que va generando mayores complicaciones. Ya empieza a tener problemitas, discusiones, confusiones, gasta de más el dinero, tiene ya algunas cosas, hay ciertos alertas. El uso, ya dice, ya está como de estas personas que pueden parecer como que dicen, ya está usando, ya está en excesos, pero todavía está bien. O sea, es como que, bueno, vamos a dejarlo todavía. Está en la orillita. Está en la orillita. Pero la misma familia dice, bueno, sí está grueso, pero no causa tanto problema todavía. Ya lo usa, es decir, como anestésico, como algo cotidiano, como, no es como que nada más para satisfacer un placer, sino es algo ya más elaborado, ya planea también, ya no nada más de oportunidad, Ok. ya planea. Ese es el uso. Eso es importante. ¿Podemos relacionar ese consumo con un periodo de tiempo? Igual también puede ser en el adulto joven. No, pero me refiero. En el uso, ¿qué tan frecuente? ¿Diario, cada semana, cada mes? ¿O se mide en intensidad o una combinación de ambas? El uso ya empieza a ocupar, ya no nada más el fin de semana. Ya lo hace Ok. entre fines, ya no es como el antro a fin de semana, o la fiesta a fin de mes, o la graduación a fin de año. No. Ya empieza como a buscar momentos donde pueda consumir ya en comida, en fin de semana. 3, 4 veces por semana, de alguna forma podríamos estar hablando. Digo, de acuerdo a la ocasión también, Dependiendo etcétera, de las etcétera. personas, todo esto. Pero, como dices, si ya el cuerpo lo empieza a pedir, lo empieza a buscar Claro, y se da la oportunidad. Estoy muy ocupado. Cuando tiene la necesidad, encuentra la forma de, aunque sea en el baño, y jalar algo, pero satisfacer esa necesidad. exactamente. Esa es ya empieza a requerirlo y problemas pequeños. Esas son dos características importantes en ello. Él lo está planeando y tiene cierta necesidad. Ya su cuerpo le dice, le demanda como comida, como sueño, como necesidades fisiológicas. Ya le va diciendo, pues el cuerpo como que lo va necesitando orgánicamente. Ok. Después, ¿cuál dirías es el siguiente paso? Después del uso. El uso ya viene el abuso. Ok. ¿Qué consiste? El abuso exactamente es eso, ya es un exceso continuo. Prácticamente diario. Ya no es que sea diario, pero es que sí es en el abuso. Por ejemplo, el fin de semana es todo el fin de semana. No es que fui al antro sábado y domingo, no es. Desde temprano el sábado voy al antro, el domingo la cruda y otra vez. O Y sea, desde el viernes en la noche, casi, casi. puede ser una vez al año, pero el maratón Guadalupe Reyes Ok. es un abuso, o sea, es decir, ya se excede, aunque sea una vez al año, no es que sea diario, porque a veces esto pasa, que la gente dice es que no es diario, pero ya es una vez al año, pero se avienta del 12 de las Guadalupes hasta el 6 de enero. Y eso porque ya está muy deteriorado. Ok. Y el resto del tiempo está aguantándose y en abstinencia Aguantando forzada. aquí, ya está, lo necesito, ya estoy requiriéndolo para muchas cosas, pero me puedo aguantar. Es el consumidor, el abusador ya. Está en una situación que cuando empieza, abusa.
Se puede mantener mucho tiempo sin consumo, pero cuando empieza ya va en exceso varios días. El uso solo es una tarde. Puede ser un exceso, pero de una tarde o de una Muy noche, medidito. de una nochecita, ya de una tardecita. Ese es un uso, digamos que con cierto problema, pero no es de varios días Ok. O de mucha cantidad. o de mucha cantidad. Además de que le siguen importando algunas cosas. En el uso ya le gustan muchas de aquellas cosas que todavía disfruta, las sigue haciendo. En el abuso ya se redujeron. Ya Se empiezan no a reducir. se reducen en el abuso. Ok. Ya está fuerte la cosa. ¿Y después del abuso es el abuso excesivo o cuál sería? Después del abuso ya viene la dependencia. Ok. Depende ya sus estados. Puede que no consuma diario, pero anda inquieto, anda de malas, anda irritado. O sea, sus estados emocionales depende de cuánta sustancia tenga, de cuánto esté haciendo aquella actividad. Ya no disfruta las cosas si no tiene esto. Ya lo que dijimos en la exploración de que la vida se disfruta con sustancia, se hace evidente en la dependencia, ya depende de algo, de ingerir algo para que le guste lo que está haciendo. O si no, no le gusta. Si no, lo empieza a dejar. O simplemente ni lo experimenta. Ni lo experimenta. Empieza a quererse deshacer de esas actividades más que la de consumo. Ya depende, aunque no lo haga todo el tiempo, aunque digamos que vaya a trabajar o vaya a tener sus actividades, pero ya depende, anda de malas hasta que no llega el aliciente, la siguiente dosis. Hasta esos momentos ya está a gusto, tranquilo, pero mientras no hay la dosis, está inconforme, quieto. Y dice, me siento bien sin consumir, pero está inconforme. Ansiosito. Está ansioso, Aquí está desesperado. Me acuerdo que hace tiempo, hace unos años, me comentaron de que, por ejemplo, en la calle San Francisco, en el centro donde están los corporativos, etcétera, a las 6, 7 de la mañana ya hay bares abiertos. Y hay muchos empleados que van, se echan sus 2, 3 highballs antes de entrar a trabajar. Entonces dije, oye, pero ¿qué? ¿Fin de semana? No, entre semana, lo más normal, así como en lugar de echarte un café, se avientan 2 farolazos para empezar a trabajar. Claro. Ese es un nivel ya de abuso. Ese es un nivel, ya no es de abuso, esa ya es dependencia. Bueno, perdón, dependencia. Sí. Esa ya es dependencia, ya depende de la sustancia para estar en ese estado. Puede ser alcohol o puede ser... Hay quien se levanta en la dependencia del cigarro, hay quien abriendo los ojos enciende un cigarro. Así tenía un amigo, a las 5 de la mañana abría la ventana, se echaba 2 cigarros y se volvía a dormir. Sí, eso ya depende del cigarro o de la sustancia para sentirse bien, para estar a gusto. Wow. Y obviamente va dejando cosas placenteras, las va dejando, ya no tiene más que sus momentos de consumo y los va procurando mientras no hay el consumo, está pues muy ansioso, muy desesperado. Es lo que se le llama el síndrome de abstinencia. Ya está en la dependencia y lo busca en cada oportunidad o se busca las oportunidades para el consumo. Y aparte, incluso también, en algunos casos, hay socialización del consumo, ¿no? Bueno, nos juntamos para, tú traes, no traigo, ya conseguí, no conseguí, nos vemos en el sótano, etcétera, etcétera. Bueno, sí, se van juntando para el consumo, pero las convivencias son en función del consumo. Eso es dependencia. Ya cuando la convivencia es en función del consumo, nos vemos para... hay mucha gente que se junta todas las tardes afuera de una tienda y ahí toman cerveza y beben alcohol y fuman marihuana y están todas las tardes, todos los días. Sí, o sea, ya están que en muchas veces es más allá de la socialización normal o de fiesta o reunión, sino es me junto para consumir. Exacto, busco las personas que consumen para consumir. No es como voy a divertirme a platicar, no. Voy porque ahí donde consumen okay. Y entonces ya es la oportunidad. Se buscan las oportunidades y si no va, pues anda muy inquieto. Por eso es dependencia. Ya depende de su estado de ánimo de lo que consuma. Bueno, interesante. ¿Y después de este nivel? Ya sigue la adicción. Ya es
no puede vivir sin la sustancia. A ver, Ya es una situación de necesito para seguir, ya no me importa más nada en la vida, ya no hay nada satisfactorio, ya no hay nada placentero que el consumo. Sea el alcohol o sea la droga, es lo único. Incluso se deja la familia por ir al consumo. sí, va dejando todo. Todo. Wow. Pero yo creía que la adicción viene desde, vamos a suponer, desde el abuso, ¿no? Pues es que O es en una el adicción abuso, light. no es que la gente se confunde por eso. Por eso te lo pregunto. El abuso es precisamente eso sin perder el control en su total. En la dependencia ya se empieza a perder el control. En la dependencia, ¿qué quiere decir el control? Es cuando empiezo ya no puedo detenerme, son más tiempo, más días. En el abuso todavía tiene esta capacidad de detenerse. Es decir, en este momento ya no quiero y ahí se detiene. En el abuso no hay dependencia, no hay adicción, porque todavía puede decidir entre tomar o entre consumir o no. En la dependencia todavía tiene ciertas esperanzas de detenerse, de elegir entre consumir o no, cuando ya empezó a consumir. Pero en la adicción, una vez que empieza a consumir, ya no tiene la capacidad de detenerse. Es hasta que suceda lo que tenga que suceder, hasta que se acabe lo que se tenga que acabar, y hasta ahí es. Y aquí es obviamente el extremo más peligroso porque ahí es robo o algo, cualquier cosa con tal de tener dinero para ir a comprar más. Lo que sea que se tenga que hacer, se hace para el siguiente consumo. Ya la mentalidad, lo único que está pensando es en el siguiente consumo y tiene que ser pronto. Ya no es a ver cuándo. En la dependencia todavía es a ver cuándo, pero en la adicción es el siguiente, la siguiente dosis es lo importante y voy a luchar hasta conseguirla. Por Ahora, eso la abstinencia es muy fuerte. me imagino. Ahora, en la adicción también, a lo mejor ya no se es tan selectivo en la sustancia, sino tiene que ser una sustancia cada vez más fuerte. Bueno, no, puede ser una persona que es adicto a la marihuana y que ya no tiene el control cuando empieza, pero como no se intoxica de tal manera y no consume otras, parece que no es, que no tiene una adicción, Ah, ok. que nada más fuma marihuana. Y el alcohólico igual, quien dice, pues yo no le meto a nada, pero pues nada más alcohol. Tiene una pérdida de control sobre no se trata de brincar de una sustancia a otra. Algunos sí lo hacen, algunos no, pero eso es irrelevante. La pérdida de control puede ser en una o en todas. Ok, o sea, en otras palabras, lo que preguntabas en el principio, no necesariamente el nivel de intensidad tiene que ir ligado a un escalamiento de sustancias, No va en sino escalada. unos sí, otros no. Yo puedo ser adicto, ahora sí que al tabaco fuerte, soy bastante funcional, no me pongo mal, más que de mi pulmón, pero nadie lo nota, etcétera. Pero entonces tú puedes ser adicto y ser fiel a tu sustancia. Exactamente. No es que tengas que cambiar para decir, la mayoría piensa que cuando se va escalando se es más adicto, pero no. No No se trata de necesariamente. eso. No. Ahora, de alguna forma, las personas más intensas sí buscan mayores aventuras de efecto, ¿no? Hay asociaciones que se hacen con la personalidad y la adicción. Ah, mira, qué interesante. Resulta que la adicción es esta únicamente, pérdida de control, no es un atributo de la personalidad. La personalidad es distinta, pero muchas de estas personas arriesgadas, intrépidas, desarrollan adicción. Pero son dos cosas distintas. A algunas que no son tan intrépidas, tan arriesgadas, a esos que se les llama estos adictos o alcohólicos de buró, no son tan intrépidos, pero tienen una adicción. No es condición de la adicción, es de la personalidad, pero un porcentaje alto lo presenta en paralelo. Sí, porque hay arrojo, hay valentía, hay me vale, Rebeldía. rebeldía manifiesta y se atreven. Uh-huh. Los otros más reprimidos puede ser, pero no tanto. Puede ser que lo tengan, pero no tanto. Bueno, los que son reprimidos tendrán esa represión, pero pueden desarrollar adicción. Y lo hacen más en solitario porque no están como con el grupo por su propia personalidad, pero no es la personalidad la que lleva la adicción.
Como esta idea que se ha generalizado sobre el mundo de las adicciones, que son manipuladores y que son ventajosos. Muchos sí, pero no es característica de la adicción. Es característica connatural a su nivel de conciencia. Es Ok, dos cosas, se junta, claro, y que hay personas que están en un nivel de conciencia similar que presentan adicción, sí, pero son dos cosas distintas. Hay personas que están en un nivel de conciencia un poco más arriba y presentan otro tipo de adicción. ok, O de conducta, pero más bien dicho, de conducta, pero siguen presentando la adicción. interesante. Y rápidamente, dentro de estos diferentes niveles, ¿qué tanto puede o no estar correlacionado con el nivel socioeconómico? Uy, también se relaciona, pero es exactamente lo mismo que con el nivel de conciencia. El nivel socioeconómico te permite ser, por decir, un alcohólico, un adicto funcional. Y un nivel de económico muy bajo te pone en un nivel de adicción totalmente disfuncional. Tiene que ver no con la adicción, es la pérdida de control, pero si pierdes el control en exceso, pero tienes millones, pues no se nota. Pero si pierdes el control y tienes 2 pesos, pues claro que se nota porque vas a buscar y hacer lo que sea para la siguiente dosis. Y que tiene, a lo mejor no está no se va a exhibir para tener conductas delictivas. Sí, no, y si deja de trabajar, pues al fin que nunca trabajó, lo que sea, como que es más fácil comprar el silencio a billetazos o situaciones y el otro no. Sí, Pero me además, refiero a la incidencia, perdón, no te interrumpí, sí, disculpa. además de que como tienen acceso a diferentes tratamientos, pueden pues pensar que se están recuperando, pero pasa exactamente lo mismo. Su nivel de conciencia no les permite dejarlo del todo. A lo mejor tienen más que otros, pero no le permite dejarlo del todo. Y como no le permite dejarlo del todo, está en la misma condición del que tiene un nivel más bajo, pero que tampoco lo deja. Tiene complicaciones distintas. Tiene, digamos que, situaciones menos riesgosas, pero el nivel de adicción, la pérdida de control sigue siendo la misma. Ok. Entonces, por ejemplo, ahorita no sé por qué me vino a la mente, grandes personalidades como los Rolling Stones tienen un alto nivel de conciencia porque se metieron todo por todos lados y ahorita ya no, teóricamente, por lo menos Mick Jagger ya está muy cuidadito. Oye, para tener 80 años o no sé cuántos tiene, 80 y tantos, ya ha hecho todo lo que ha hecho, todos los excesos que te puedas imaginar y corre por el escenario, sube escalones, delgadito, muy arrugadito, pero creo que su única adicción es al sexo. Pero bueno, eso no hace mucho daño. Esos son casos extremos que han logrado, aún con toda la vida que han llevado, de vivir muchos años, y son los ideales de muchos adictos, en donde dice, si fulanito lo logró, pero fulanito tiene condiciones biológicas diferentes a Claro. los de la mayoría de las Pero personas que fíjate, lo que presentan acabas de decir adicción. es muy importante, porque dice, oye, pues ve, no le pasó nada, estaba muerto de risa Claro, claro, y consumió 500 veces más que yo. ese es uno, podemos contarlos, pueden ser varios, pero son muy poquitos. Es que yo les contestaría, ¿cuántos se han quedado en el camino a los 27 años y a otras edades? ¿Cuántos exactamente? Hay muchísimos más Millones, que sí. se quedan en el camino pensando, no me va a pasar nada. Estos, pues son poquitos, son menos, son los menos, y no por eso todos tienen esa condición, son distintos, biológicamente tienen un rendimiento mayúsculo. Biológica, las condiciones sociales, muchas cosas, y como dices, tienen acceso a tratamientos de otro nivel, etcétera, ¿no? Se pueden recuperar o pueden tener donaciones de diferentes órganos o diferentes tratamientos súper costosos que otras personas no tienen, y por eso puede ser que vivan mucho, pero son los menos, incluso son muy poquitos. Y muchos de los que están padeciendo adicción quieren ser así, o sea, irse en exceso, tener un montón de dinero, estar bajo los reflectores y después dejarlo. No llegan. Exacto. No llegan, pero se menciona, claro, pero es muy complicado, muy complejo que pudieran llegar. La mayoría antes de los 30 ya se quedó. No, los clásicos o el caso de los 27 años que ha habido muchos artistas
que Se esa edad quedan, es muy específica donde truenan. se quedan, sí. Muy bien. Oye, pues ha sido interesante. Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces está de los diferentes niveles. Primero está la exploración, ya bastante explicada por ti. Después está el uso y va subiendo de intensidad el abuso, la dependencia y la adicción. Y aquí, aunque en otra sesión vamos a ver los niveles de cómo atender, cómo procurar la rehabilitación de a los diferentes niveles. ¿Qué comentarías al respecto? Ya desde el abuso hay que meter freno, hay que buscar algún tipo de solución, alguna ruta de salida. Para hacer en esta búsqueda, desde que se empieza a explorar, hay que llevar la información. Pero ahí es prevención, ¿no? Ahí es prevención. Se maneja la prevención, pero hay diferentes niveles de prevención. En este caso es evitar que llegue a adicción, pero cuando ya se tiene el abuso es evitar que llegue al consumo o a la problemática más difícil. Pero en este caso, desde que se está explorando, hay que hablar de que existen personas que genéticamente ya vienen predispuestas. Ahí hay que hacer intervenciones con los adolescentes como información para que vayan midiendo y para que lo vayan viendo y para que sus padres sepan o vayan explorando el nivel de frecuencia y la cantidad que se están metiendo precisamente para que vayan viendo que que pueden ser propensos. Hay muchos que desde las primeras ocasiones desarrollan adicción. No tienen que esperarse más que un año, menos. A veces hay casos en donde el primer consumo los lleva a la adicción, descubren la adicción. Por eso hay que hablarlo y no llamaríamos tanto prevención, sino que es algo que se tiene que hablar porque está pasando con frecuencia. Generan adicción desde las primeras tomas. Que son casos raros, pero los hay. Los hay. De acuerdo, entonces ya desde la exploración, el uso, el abuso, cada vez tendría que ser más intenso el tratamiento, más cuidadoso el tratamiento. Hay que hablar de ello. No, aquí todavía no hay tratamiento. Hay que hablar. Estamos diciendo las intervenciones, tanto culturales como de familia. Se tiene que hablar de este tipo de situaciones que suceden para que vaya viendo las alertas y los miembros se vayan dando cuenta cuando va aumentando el consumo, o sea, va aumentando la pérdida de control. A veces, ocasionalmente, a veces de veras se pierde, a veces se excede pero se duerme, a veces se excede y hace un desbarajuste enorme, pero a veces solo se duerme. Dependiendo cómo vaya perdiendo el control, es como se va haciendo los diferentes niveles de intervención, pero en todas las posiciones. Muy interesante, muy interesante. Y aquí, una vez más, ya ves que ahora a los chavos se les respeta mucho más su individualidad, su privacidad, etcétera. Y entonces ese puente que debe haber de comunicación, de cuidado, es cada vez más complicado, más difícil. Y como ya lo hemos tocado en otras sesiones, con papás demasiado educados y confiando que sus hijos son los mejores del mundo, no hay este acercamiento y ahí es donde pueden encenderse ciertos focos. Desde luego, es de lo que mencionaba, que hay que dialogarlo como sociedad para que los que pretendan que está bien y que no tienen ninguna complicación también estén enterados y que tengan la oportunidad de hacer las observaciones. Pero como sociedad todavía nos falta que lo podamos estar expresando en diferentes momentos y las complicaciones que se presentan, porque como sociedad lo permitimos, incluso lo practicamos. Así es. Y lo que decías de la información, yo creo que habrá chavos más receptivos, más sensibles en cuanto explicándoles de esa cuestión orgánica, etcétera. Les puede caer el 20. Habrá otros de que dicen, me vale, yo quiero divertirme, ¿no? Y ahí es donde vienen los niveles de conciencia. Sí, en cierta forma, pero lo importante es como que desde niños tienen que tener esta educación para que no quieran explorar. Obvio, esto ya está más complejo, pero es las familias que están integrándose, que están tratando de involucrarse y de apoyarse y de sacar individuos lo más rápido posible, o sea, personas autosuficientes lo más rápido posible,
se empieza desde los primeros meses de vida y se continúa por el resto. No es hasta de la adolescencia o hasta cuando genera complicaciones, es desde los primeros momentos. Una familia que tendríamos que llamar que funcional es la que está procurando que sus miembros vayan creciendo interiormente. Ok, y exteriormente también. Eso es el extra, pero se crece interiormente De y lo acuerdo. que está afuera es... No sé si has escuchado, yo por ahí escuché lo que significa que no sé qué tanto esté respaldado por números, pero me comentaron de que la generación Z, o sea, la última, los más chavitos, ya traen otro chip y están dejando de consumir. Digo, mutatis mutandis, ¿no? O sea, no es que todo, no. Pero como que hay esta mentalidad ya de hartazgo, de rechazo, de tomar café, de cuidarse y de dejar de tomar. Yo ya no quiero eso, lo cual tiene muy preocupadas a las compañías de alcohol, porque imagínate, la siguiente generación me van a bajar las ventas, ¿no? Sí, pero bueno, este tipo de cosas por generaciones no lo dudo que haya que estén dejando de consumir porque están consumiendo más. Las estadísticas nos dicen ahora la edad de consumo es menor y el consumo es excesivo y ahora son drogas. Eso creo que habría que investigarlo. Habrá que investigar. Sí, Perdón, hay porque no una lo creo. pregunta si quieres Sí. contestarla. Dice Ari Oropesa que si, así como hay un violentómetro, hay algo similar en las adicciones. Solo están estas posiciones, Adicciones. estas 5 de la exploración, el uso, el abuso, la dependencia y la adicción como tal, con sus características. Que ya mencionaste. Puede ser similar, pero son características en 5 aspectos. Guadalupe Teniza también igual nos felicita. Abordar con claridad el uso se convierte en abuso. Es fundamental para generar conciencia. Claro que va generando esta línea de crecimiento por el efecto, la satisfacción y la necesidad que se va teniendo. 3 elementos importantes desde la exploración, que luego va al uso, llega al abuso y ahí pum, revienta. Sí, con estos elementos que fuiste dando de los focos rojos de qué significa cada nivel, cada persona puede ir haciendo su propia valoración para, en lugar de violentómetro, alcoholímetro, no, esa es otra cosa. Bueno, el nivel de adicción que puede tener cada persona. ¿Cómo andamos de tiempo, señor productor? En el lugar en el que estamos hay que estar revisando esta línea para ver dónde estamos y tomar acción. Eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Se dice fácil, se dice sencillo, pero no es fácil. Muchas gracias por su atención, buenas noches, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y aguas con las adicciones.